Sí. Sabanés, ¿no? Sí, sí, es verdad que hay muchas mujeres, es la discriminación positiva que les gusta llamar a algunos bueno, y la acción positiva que me gusta llamar a mí, pero a ver, Fernando, reconóceme, ¿eso no es cierto que cuando una mujer de las que acabas de nombrar mete la pata, salvo que esté ya muy consolidada, como pues has citado a Esperanza Aguirre, digamos, bueno, ya es la presidenta de la comunidad y tal, pero una que llega nueva y tal, cuando mete la pata, ¿eso no es cierto que hay una tendencia a generalizar? Y se dice, joder, es que las mujeres... Es que ves, es que las ponen por cuota, es que las mujeres... Y claro, cuando mete la pata un hombre que también le han puesto por otra cuota, porque es la cuota Ya, territorial o la ya. cuota del amigo, o sea, otra cuota, pero también hay cooptación, de la misma manera, pues dice, es que fulanito es un Bueno, eso es como lerdo. cuando una mujer va al volante y hace algo mal, inmediatamente las reacciones, es una mujer, Claro, ¿no? entonces siempre hay esa cosa. Y luego, cuando una mujer lo hace muy mal, pues siempre hay una tendencia a analizarlo como colectivo. Es que para determinadas cosas, y tal, cuando lo hace uno, pues dices, pues fulanito es un lerdo o es un incompetente o no vale para esto. Otro episodio desagradable, Rosa, cuando eras consejera del gobierno vasco, con Ardanza, Sí, fuiste el primer miembro del gobierno vasco y el último que recibió un paquete bomba en tu casa. sí, En tu casa, no en tu despacho. en Tú casa sí, marcas una diferencia entre recibirlo en casa y recibirlo en el por despacho. supuesto. Cuando va a casa quieren intimidar a tu familia. Quieren que se note que ellos también están a su alcance. Yo creo que es la perversión máxima, intimidar a tu familia, porque tú no abres la correspondencia en casa, siempre hay alguien que la abre, la puede abrir tu marido, la pueden abrir tus hijos, tu madre, la abre quien está en casa y te llegan a tu casa. Y es ese efecto de que sepas que también ellos pueden ser objetivo. Realmente, si consiguieran ese efecto, te han ganado, porque si llegas a pensar que tus hijos pueden ser objetivo, yo creo que ese es un momento en el que tú seas objetivo es algo que nunca lo piensas, pero realmente tú asumes un riesgo, ¿no? Tú decides libremente a qué te vas a dedicar y lo que conlleva, ¿no? Aunque no pienses en ello nunca más que cuando lo decides. Pero claro, ya, tus Bueno, a ti hijos... ese momento es evidente, no te condicionó la vida, pero reconoces en el libro, dices que entiendes que hay personas que después de sufrir un atentado terrorista, pues su vida cambia. Por supuesto. ¿Cómo no lo vas a entender? ¿Cómo lo vas a entender? Es que lo tienes que entender. Es que yo creo que hay que ser no solo comprensivos en un sentido paternalista, sino comprensivos a fondo con aquellas personas que han dicho un día, yo me voy, yo no puedo más, porque ya han hecho la mili, porque ya han hecho todo lo que tenían que hacer. Y además por una cosa que también quiero significar, y es que para irse, cuando has estado muy implicado, directamente implicado, también hay que tener mucho valor, ¿eh? Hay que tener valor para resistirlo tú mismo, o sea, para decírtelo a ti mismo y para no despreciarte por irte, o sea, para seguir sintiéndote a gusto con tu propia piel. Cuando renuncias a seguir haciendo lo que estás haciendo, tienes que tener mucho valor para seguir respetándote, ¿Tú alguna vez has tenido la marchándote. tentación de dejarlo todo, de pasar a la vida privada, de hacer un poco lo que ha hecho María Sangil, por ejemplo, sin ir más lejos? Nunca, no de la misma manera que María, porque lo de María ha No, María ha sido sido una otra decepción cosa, con su propio eso es partido, digamos, ¿no? consecuencia de una posición política. No, nosotros en casa, mi marido y yo lo hablamos cuando mis hijos eran pequeños. Cuando nació mi hija Olaya, y ya Diego tenía 7 años, lo hablamos. Dijimos, a ver, ¿tenemos derecho a condenarles a estos niños a vivir en este ambiente? Porque los mayores decidimos lo que queremos hacer. Yo lo decido, tu pareja es adulta también y tiene posibilidades de decidir acompañarte en el camino o no acompañarte. Pero los niños, a los niños les privas de tener una infancia como la de los demás, les privas de independencia, de autonomía, en fin, de pasar desapercibidos. Y sí que lo hablamos seriamente. Y, a ver, llegamos a la conclusión de que precisamente porque teníamos hijos, por eso Eso te es lo que da decías, título a este libro, claro. que Precisamente porque precisamente tienes hijos, porque te teníamos metes en hijos política teníamos y que sigues hacerlo. ahí aguantando el tipo, ¿no? Teníamos que hacerlo, porque si no lo hacíamos nosotros, lo tendrían que hacer ellos. Un párrafo de tu libro, Rosa. Cuando le preguntaron por Argelia y por la libertad, Camus contestó: si me interpelan sobre qué libertad me parece más fundamental, si tengo que escoger qué libertad defender, la de Argelia o la de mi madre, escojo la de mi madre, que era argelina, por cierto.
¿Tú asumes esta frase? Sí, ¿En qué completamente. sentido? ¿En qué Es la sentido? libertad concreta. No es lo de hablar de la libertad en genérico, y esto lo hago por la libertad, sino hablar y trabajar por la libertad concreta de personas que tienen cara y ojos y nombres que conocemos, para que sean libres. Es el trabajo por la libertad concreta. Y cuando, amparándonos en la libertad en mayúscula, quitamos libertad a nuestros vecinos o a nuestros convecinos, no estamos actuando correctamente. Cuando, en nombre de una libertad en abstracto, para la libertad futura, lo que hacemos le priva de espacios de libertad a aquellos con los que convivimos, no estamos haciendo lo correcto. Pero ese podría ser uno de los abusos, de las tiranías democráticas que decía Tocqueville, porque en democracia se habla mucho de la libertad con L mayúscula y abstracta, y luego, en cambio, las libertades concretas Pues sí, pueden dejar mucho que desear, sí, ¿no? la legislatura pasada fue la legislatura de la paz con mayúsculas, que privaba de libertad concreta y de paz concreta, en el sentido de paz en libertad, a muchas personas. Bueno, pues yo soy de Camí. Eso es la perversión del lenguaje. Tú Es la subrayas perversión del que, lenguaje. por ejemplo, en el problema vasco, y no solo en el problema vasco, esa perversión del lenguaje, y ahora estamos asistiendo a Eso es perversión súper del lenguaje antiguo, por todas sabes partes, tú, que ¿no? está inventado hace muchísimo sí. tiempo. Es pervertir el lenguaje para pervertir la realidad y a partir de ahí pervertir la propia democracia y las propias instituciones democráticas. Es una estrategia perfectamente desarrollada que permite eludir responsabilidades, porque si perviertes la realidad, pues ya no te juzgan por lo que has hecho, sino porque has elaborado una realidad paralela a la realidad existente, ¿no? Se pervierte Esa es el la forma lenguaje, más sutil de manipular a la gente, ¿no? De manipular al por pueblo. supuesto, la más sutil y la más útil. Y es lo más perverso. Y claro, en eso hemos caído, ¿eh? Llegamos a los GAL, a los tristemente célebres GAL, y enseguida vamos a hablar de ellos, pero aparece el nombre de un protagonista de todo aquello que ha desaparecido por completo, al menos en lo que a mí respecta, Damborenea. ¿Qué ha sido de Damborenea? Pues no lo sé, realmente. Se lo ha tragado la tierra. Creo que vive en Burgos, en un pueblo de Burgos, relativamente cercano a donde yo vivo. Vamos, creo que vive allí porque mi marido me ha dicho que algunas veces cuando va a comprar flores a un invernadero coincide con él, pero sí, no sé a qué se dedica. Otro que se ha retirado de la política por completo, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, tú dices... Por lo menos de la política pública. En relación a los GAL, que lo terrible es que el gobierno de Felipe González y del PSOE no cayó, no perdió las elecciones por el GAL, como debería haberlas perdido, sino por la corrupción. Sin duda. Estoy convencida, porque cuando el GAL mataba, mucha gente callaba. Claro, tú llegas a decir que si el GAL hubiera tenido éxito, hubiera pasado lo que era Argelia con la OAS, ¿no? Lo hubiera aplaudido la gente. Es que lo aplaudieron mientras existieron, porque es que en España se generó una opinión anti-GAL o antiterrorismo de Estado, vamos a llamar las cosas con su nombre, cuando ya no existía, porque en la época de Felipe terminó el GAL. O sea, quiero decir que, para decir las cosas como son, fue el gobierno de Felipe el que también terminó con el GAL. El GAL desapareció, dejó de funcionar en la época del gobierno de Felipe González. En España se reaccionó contra el GAL cuando el GAL ya no existía. Pero cuando existía, a ver, a mí me gustaría que pudiéramos tirar de editoriales, y de declaraciones y de hemeroteca en general, a ver cuántos de los que después se rasgaban las vestiduras, con razón, que quede claro, durante el tiempo en el que el GAL actuaba, no escribían incluso a favor. Ya no te quiero decir callar, que eso lo hizo todo el mundo, sino incluso argumentarlo. Y eso fue, para la democracia española, fue una gran tragedia. O sea, no solamente porque nos tiene que repugnar moralmente que el Estado de Derecho utilice ni el más pequeño de los instrumentos que está fuera del Estado de Derecho para terminar con el terror, sino porque además es inútil. O sea, si no lo reprobáramos desde el punto de vista democrático, lo tendríamos que reprobar desde el punto de vista de la utilidad democrática.